investigador principal de la sede Iquitos de ensayos clínicos de la Asociación Civil de Selva Amazónica, siendo parte de esta red mundial de estudios para vacunas contra el VIH, y es profesor adjunto del Departamento de Epidemiología, Bioestadística y Salud Ocupacional de la Universidad de McGill de Canadá. A la vez es investigador distinguido RENACYT. Sin más, damos pase a la ponencia del doctor Casapía. Perfecto, doctor. Puede iniciar. Muy bien. Me voy a referir el día de hoy entonces a uno de los temas más importantes probablemente en el momento en términos de salud pública, dado que representan una amenaza para la vida de las personas. Durante esta sesión voy a referirme a los aspectos y características del virus. Voy a hacer referencia a una actualización sobre la fisiopatología y finalmente voy a hablar del cuadro clínico y la clasificación. Miren, a lo largo de la historia, el Perú ha enfrentado diversas epidemias y como pueden ver ustedes aquí, tenemos los del año 2020, 21, 22 y ahora, y van a ver ustedes claramente cómo el número de casos registrados en este 2023 supera tremendamente los de años anteriores. Y esta es la curva epidémica que grafica desde el 2017 hasta la fecha. El primer brote más importante de dengue y adecuadamente documentado fue en 1990, donde se estima que más de 150.000 personas fueron infectadas. Escamilla, Colán, médico infectólogo de Loreto, reportaron este brote, pero solamente fue un brote de fiebre por dengue, no hubieron cuadros severos. El primer brote de cuadros severos se presentó en el norte del país, en Sullana específicamente, en el 2002. Y desde ahí han habido múltiples brotes. El último brote más grande que había ocurrido en nuestro país fue en el 2017, donde se registraron más de 68.000 casos y hubieron 89 defunciones. Luego han habido otros brotes más pequeños, pero fue ahora, en el 2023, donde estamos enfrentando el brote más grande de la historia del Perú, donde se tienen registrados más de 161.000 casos y hay 287 fallecidos. Quiere decir que se ha triplicado el número de fallecidos que hemos tenido en los momentos o en los brotes más grandes en nuestro país. Y definitivamente este es el comportamiento que el dengue tiene en otras partes del mundo, donde la enfermedad sigue creciendo, sigue propagándose y sigue afectando cada vez de manera más importante y ocasionando más muertes. El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae. Este es un virus que tiene una forma de icosaedro, como lo pueden ver ustedes acá. Tiene una secuencia genómica de ARN y en esta familia de los flavivirus también está el virus de la fiebre amarilla, el virus del Zika. Todos ellos comparten una misma estructura caracterizada por 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales. Entonces tenemos 3 proteínas estructurales y 7 no estructurales, la proteína C,
E, pre-M y las proteínas no estructurales 7. Esta es una representación tridimensional de la partícula viral. Aquí pueden ver ustedes la secuencia de ARN contenido en el cápside. Tenemos en la superficie la proteína E de la envoltura y la proteína M, que están como cerezas en un pastel. Dentro, en el cápside, está la proteína C. Y esta es la estructura del genoma del virus, que se comparte y es semejante tanto en el virus de la fiebre amarilla como el virus del Zika. Tiene un terminal 5' y un terminal 3' en los extremos, y el segmento que codifica para 3 proteínas estructurales y para 7 proteínas no estructurales que incluyen NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4AB y NS5. De estas debo destacar NS1, que también forma parte importante para hacer el diagnóstico tempranamente en el paciente. Entonces, los terminales 5' y 3' están relacionados con la traducción y síntesis de ARN y asimismo con la manera en que interactúan con el huésped. En la envoltura, las características están asociadas al tropismo y virulencia del virus y también su interacción con los anticuerpos. NS1 es una proteína no estructural que tiene también un rol protagónico en la fisiopatología. Hay una forma intracelular y otra extracelular de NS1. NS1 es lo que se detecta en las pruebas rápidas para hacer el diagnóstico de los pacientes por inmunocromatografía. Se detecta inmunoglobulina M, inmunoglobulina G y NS1. Tenemos también entonces que NS1 forma parte de múltiples eventos fisiopatológicos relacionados con las formas severas de dengue. Tenemos NS3 y NS2B, que son complejos de proteasa, y NS4A y B, que son inhibidores de interferón. Este es el ciclo del virus del dengue. Las células blancas son los linfomononucleares. Tenemos acá la partícula viral madura que ingresa, y si ustedes van a ver, superficie es más o menos homogénea, con isodímeros en la superficie, que se unen a los receptores FC y entran por endocitosis en una vacuola, que es en su contenido hay un pH ácido, se libera el contenido de la partícula viral, y esta partícula viral, su secuencia, inicia un proceso de traducción y replicación para el ensamblaje futuro de una nueva partícula viral. En la traducción se van a formar las proteínas y glicoproteínas que forman parte de la partícula viral, y en el retículo endoplasmático es donde se produce el ensamblaje del nuevo virus, que como ustedes pueden advertir acá, las formas inmaduras tienen una superficie que está formada por heterodímeros que están en la superficie. Este sigue su proceso de maduración, pero si ustedes observan, en el retículo endoplasmático ya hay formas extracelulares de NS1 y también NS1 está dentro de la partícula viral. Luego sigue el proceso de maduración en la red del aparato de Golgi para finalmente terminar en la forma madura con una superficie lisa y también ser liberado al torrente sanguíneo de la misma manera que es liberado NS1. El ciclo del virus es un ciclo extremadamente sencillo. El vector es el Aedes aegypti. Hay otras formas de Aedes también, por ejemplo, tenemos el Aedes albopictus, que no es un vector importante en nuestro país, pero sí está presente en las Américas. El Aedes albopictus también es conocido como el tigre asiático. Y una de las características de Aedes albopictus, a diferencia de Aedes aegypti, es que Aedes albopictus puede transmitir transováricamente el virus. Quiere decir que las generaciones de Aedes albopictus ya contienen el virus, sin tener que haber picado a un sujeto en estado de viremia. Aedes aegypti, en modelos experimentales realizados en estudios en el INS del Perú, encontró que alimentando
Aedes aegyptis con sangre infectada, en alguno de los huevos había presencia del virus. Entonces, se estima que también en Aedes aegypti podría haber una transmisión transovárica, pero esto no representa una condición importante. Aedes aegypti, entonces, lo que hace es picar a un sujeto en estado de viremia, luego este pica a un sujeto susceptible y le transmite el virus. Entonces, el sujeto está enfermo, está en los primeros días de enfermedad, en el día 3, en el día 4, es picado por un Aedes aegypti y en esta fase empieza el periodo de incubación extrínseca. El virus alcanza el intestino medio y luego del proceso de maduración, que dura entre 8 a 10 días, llega a las glándulas salivales. Es así que cuando el Aedes aegypti pica a un sujeto susceptible, transmite el virus a través de la picadura cuando regurgita la sangre que ha ingerido. Entonces, Aedes aegypti termina siendo crítico en este ciclo muy simple. Si nosotros nos preguntamos cómo hacemos para controlar el dengue, simplemente tendríamos que eliminar el Aedes aegypti. Pero precisamente este es un aspecto tremendamente difícil. Hace décadas que el Ministerio de Salud viene haciendo un gran esfuerzo sanitario para poder controlar, eliminar el Aedes aegypti, y lo que hemos podido conseguir después de tantas décadas de esfuerzo y trabajo eliminando criaderos es que este más bien se ha propagado a nuevos lugares. Primero estaba principalmente presente en las zonas de la selva como San Martín, Loreto, Ucayali. Luego afectó el norte del país, en las zonas de Piura, Trujillo, pero gradualmente se ha propagado, afectó Tumbes, ha afectado Lambayeque, ha afectado las provincias de la costa de Ancash, inclusive en Lima se ha registrado un número elevado de casos tanto en el cono norte como en el cono sur. Y también se ha propagado en la costa de nuestro país hasta las zonas del departamento de Ica, afectando las provincias de Ica, Pisco, Chincha. Entonces, la lucha contra el Aedes aegypti ha sido hasta ahora infructuosa, porque el Aedes aegypti tiene una tremenda capacidad de propagarse. Su capacidad es tan grande que cuando Aedes aegypti deposita sus huevos y estos no tienen condiciones apropiadas para su desarrollo, estos entran en quiescencia. No encuentran la temperatura, no encuentran la humedad apropiada, estos entran en quiescencia y después de varias semanas o meses, cuando alcanzan la humedad y temperatura apropiada, estos pueden eclosionar. Entonces, esto hace que puedan ser transportados en criaderos, aun cuando estos no tengan contenido de agua, y ellos cuando alcanzan las condiciones apropiadas poder desarrollarse. Se han hecho estudios entomológicos en Iquitos, por ejemplo, donde se han encontrado huevos de Aedes aegypti en hoja de los árboles. En zonas de la vereda donde está resquebrajada, también está Aedes aegypti. Por lo tanto, Aedes aegypti es un vector tremendamente difícil de controlar y la presencia del vector definitivamente está relacionada a las condiciones sociales, demográficas y económicas de la población. Porque en lugares donde no llueve tanto como la selva, por ejemplo, como es en la costa del Perú, los lugares donde se propaga y se mantiene es en aquellas áreas donde no hay un adecuado abastecimiento de agua, las personas solamente cuentan con suministro algunas horas del día, tienen que almacenarlas y estas son almacenadas en condiciones inadecuadas y estos se desarrollan entonces en esas circunstancias. Otra de las condiciones que facilita tremendamente el desarrollo de Aedes aegypti es los fenómenos naturales, particularmente las inundaciones que crean las condiciones apropiadas para que estos depositen los huevos y estos se desarrollen, y los cambios climáticos como el fenómeno del Niño, que constituyen factores importantes
y están tremendamente muy relacionados con la aparición de grandes brotes de dengue. Entonces, este es el ciclo, y si nosotros podemos eliminar el Aedes aegypti, estaría controlada la enfermedad. Sin embargo, no se puede hacer porque la mejor forma de control es eliminando los criaderos, es decir, los contenedores o los recipientes donde Aedes aegypti deposita los huevos. Esto es muy difícil, como les he explicado, debido a diversas circunstancias que incluyen la poca disponibilidad de agua, por ejemplo, o zonas lluviosas. Pero también nosotros podemos controlar el Aedes aegypti eliminando los adultos, porque cuando yo hablo de criaderos, ahí están los huevos, las larvas, las pupas, que son las fases del desarrollo. Y ese es el aspecto o el punto crítico para controlarlos, si es que pretendemos tener una intervención efectiva. Sin embargo, la fumigación no es un método de rutina para controlar el Aedes aegypti, porque el rociado con ultra bajo volumen, con insecticida, solo elimina a los adultos, y sin embargo todos los estadios de crecimiento del Aedes aegypti persisten. Por eso, el uso de la fumigación para eliminar zancudos adultos de Aedes aegypti solamente se utiliza en circunstancias cuando hay un brote epidémico. Entonces, cuando se tiene un brote epidémico y hay un número elevado de casos, en estas circunstancias se elimina la población de adultos para disminuir lo más rápido posible la transmisión. Sin embargo, cuando se hace eliminación de adultos, estos tienen que hacerse de manera cíclica y repetir por lo menos 3 ciclos una vez por semana para poder reducir de manera notable la población de adultos de Aedes e inclusive aquellas que se han desarrollado como parte de su ciclo. Nosotros tenemos que el virus del dengue tiene 4 serotipos, serotipo 1, 2, 3 y 4 en ese orden. Pero cada serotipo se divide en diferentes genotipos. Quiere decir que, por ejemplo, el serotipo 1 tiene varios genotipos. El serotipo 2 tiene varios genotipos también. Y estos están relacionados cuando hay una divergencia en su secuencia de genoma que no difiere del 6%. Quiere decir que un serotipo se divide en varios genotipos y esto cuenta para el serotipo 1, 2, 3 y 4. Cuando hay pequeñas mutaciones, esto se le denomina CLET y son solo cuando hay mutaciones específicas en la secuencia. Entonces, habíamos dicho que cada serotipo tiene diferentes genotipos. Por ejemplo, el virus serotipo 2 tiene una variante, un genotipo asiático 1 que está relacionado con los brotes epidémicos en Tailandia. El asiático 2 que ha causado múltiples epidemias en las Américas. Y así tenemos el dengue serotipo 2, genotipo 3, que es un híbrido asiático-americano, y otro genotipo que es el genotipo 4 o cosmopolita en este listado. Pero, ¿cuál es la importancia de los genotipos? Históricamente, la información que se tiene basada en datos epidemiológicos es que las personas, cuando hacen una segunda infección, tienen un cuadro severo. Y esto es lo que había ocasionado epidemias en Tailandia y también había ocasionado epidemias en Venezuela, Colombia. Entonces, este primer brote que ocurrió en el Perú en 1990 fue por el serotipo 1 y fue simplemente de fiebre por dengue, no hubieron cuadros graves con shock. Es así que en 1995 se hace una corte de seguimiento de pacientes que hacen infección por dengue, se lo convierten y luego hacen una segunda infección. Y en esta corte se encontró que las personas hacían seroconversión, por ejemplo, para serotipo 1 y luego hacían seroconversión para serotipo 2, pero no aparecieron formas graves de dengue. La pregunta es, ¿qué cosa está pasando? Si
los datos que se tienen es que en otros países, cuando las personas hicieron una primera infección con un serotipo y se infectaron con un segundo serotipo, particularmente el serotipo 2, este presentaba cuadros graves. Entonces, en esta cohorte se le hizo la secuenciación a los pacientes que habían sufrido la segunda infección por serotipo 2 y que no se habían complicado. ¿Y qué se encontró? Que sí, este serotipo 2 correspondía a la variante nativa americana. En estas circunstancias, entonces, la información que se tenía sobre que aquellas personas que hacen una primera infección y luego una segunda, particularmente con serotipo 2, deberían presentar un cuadro grave. Eso ocurrió en Venezuela cuando entró serotipo 2, la variante asiática, pero aquí había ocurrido una segunda infección por serotipo 2, pero la variante nativa americana. Esto significa que no dio cuadros graves. Entonces, el serotipo 2, genotipo nativo americano, no es un genotipo virulento, no es un genotipo que cause cuadros severos. Es así que el brote más grande de dengue que hubo en Loreto se presentó en el 2011. Se registraron más de 35,000 casos y cuando se identifica el serotipo que había causado este brote, se encuentra que fue serotipo 2 y se hace la genotipificación y se encuentra que era el genotipo híbrido asiático americano, que ya estaba causando brotes en otros países y que sí es un genotipo virulento. En consecuencia, tenemos que cada serotipo tiene diferentes genotipos, pero los genotipos tienen diferente virulencia, diferente patogenicidad o capacidad para producir cuadros graves. Miren, esta es una data simplificada de cómo han circulado los serotipos históricamente en nuestro país. Y miren ustedes, en este brote que ocurrió entre el 90 y 91, circuló el dengue 1. En 1995 se hizo la corte que he referido, donde circuló dengue 2, pero la variedad nativa americana, que es poco virulenta, y no hubieron cuadros graves de dengue. Luego circuló dengue 3 entre el 2003, circuló dengue 4, y miren, en el 2011, que ocurrió el brote epidémico más grande que tuvo Loreto, circuló la variante híbrida asiática americana. ¿Qué serotipos están circulando actualmente? Actualmente están circulando el serotipo dengue 1 y dengue 2 principalmente, el genotipo cosmopolita. Y también se ha detectado dengue serotipo 3. Quiere decir que actualmente tenemos circulando principalmente dos. Es dengue 1 y dengue 2, la variante cosmopolita. Y también se han hecho algunas identificaciones de dengue serotipo 3. Pero, ¿qué ha ocurrido con este reporte de dengue virus 5? Ya este serotipo se había identificado en primates centinelas y había habido la identificación como un virus selvático, pero resulta que hubo un brote en Malasia y se admite un paciente de 37 años en el hospital de Sarawak. Esto ocurrió en el 2007. Cuando a este brote se le había atribuido que era por dengue serotipo 4. Entonces, cuando un estudiante de doctorado analiza este serotipo y le hace la secuenciación completa,
encuentra que no correspondía a serotipo 4, sino más bien a un serotipo diferente, que era el serotipo 5. Entonces, este es un caso documentado de infección en humano por dengue serotipo 5. Sin embargo, este brote fue un brote solamente de cuadros leves, autolimitados sobre un hospitalizado. Entonces, actualmente se estima que dengue serotipo 5 da cuadros leves. No obstante, todavía no hemos visto este virus circulando de una manera masiva en un brote epidémico y por lo tanto no podemos establecer bien si este podría comportarse de una manera eh, más agresiva, causando también cuadros severos hasta el momento. Pero una de las preguntas más importantes que nos hacemos cuando estudiamos dengue es ¿por qué ocurren cuadros graves? Así como dengue, hay otras arbovirosis. Por ejemplo, hay mayaro, oropuche, encefalitis equina venezolana, virus murucutú. Son varios virus que son transmitidos por picaduras de mosquitos o de zancudos. A esto se le denomina arbovirus. Pero ¿por qué tiene importancia para nosotros el virus del dengue? Porque esas otras arbovirosis se autolimitan, causan un proceso infeccioso autolimitado que causa fiebre, malestar y luego se resuelve sin causar complicaciones. Sin embargo, en la infección por el virus del dengue, hay un grupo que desarrolla formas severas. Y la pregunta es, ¿por qué algunas personas o cómo se explica que este pequeño grupo desarrolle cuadros severos de dengue? Hay varios conceptos que vamos a precisar para darle soporte a la fisiopatología de las formas severas de dengue. Un primer concepto inmunológico es el pecado antigénico original. ¿En qué consiste el pecado antigénico original? Consiste en que aquellas personas o aquellos sujetos que han sufrido una primera infección desarrollan una memoria inmunológica de células T y células B, que cuando se vuelve a exponer al patógeno, estas se activa la memoria. Estas reaccionan frente al patógeno para tratar de eliminarlo. Sin embargo, en algunas condiciones, como es en el dengue, cuando ocurre por un serotipo diferente, la activación de células T y células B es inefectiva para controlar la infección y más aún es potencialmente peligrosa para el huésped porque puede provocarle daños al propio sujeto. En este fenómeno, en este proceso, ocurre lo que se ha denominado inmunoamplificación dependiente de anticuerpos y mantengan este concepto en mente. Inmunoamplificación dependiente de anticuerpos. También ocurre citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Hay una gran producción de citoquinas, lo que va a ocasionar una disfunción endotelial. Entonces, esta inmunoamplificación dependiente de anticuerpos fue una teoría propuesta por Halsted hace más de 40 años, donde él sostenía que aquellas personas que hacían una segunda infección tenían cuadros severos. A esto se le llamó también la teoría o la hipótesis secuencial. ¿En qué consiste esta hipótesis secuencial? En que un sujeto ya ha sufrido una infección por un serotipo, por lo tanto tiene anticuerpos heterólogos, ingresa un nuevo virus y el sujeto ya tiene anticuerpos para otro serotipo. Entonces son heterólogos para este virus y se forma un complejo virus-anticuerpo. Este complejo virus-anticuerpo tiene una particular facilidad para ingresar dentro de la célula blanco y aquí ocurre una amplificación de la multiplicación viral o una multiplicación viral incrementada. ¿Y en qué se basa esta teoría secuencial? Se basa en observaciones epidemiológicas realizadas por Halsted
en niños tailandeses entre 1 y 14 años, donde estudió a aquellos que tenían una infección primaria y luego aquellos que tenían una infección secundaria. La pirámide tiene varios colores en esta gráfica. El color azul claro representa formas asintomáticas o simplemente fiebre por dengue. La coloración naranja representa los cuadros más graves con sangrado y la coloración azul oscuro representan aquellos que tienen shock por dengue. En la primera pirámide ustedes van a ver con dificultad los últimos dos componentes porque es una proporción extremadamente pequeña. La mayoría de casos son asintomáticos, solamente tienen fiebre por dengue. Un 0.18% tiene cuadros severos con sangrado y 7 milésimas% desarrollan shock por dengue. ¿Qué significa esto desde el punto de vista epidemiológico? Que cuando un virus ingresa a una población o alguno de ustedes se infecta con el virus del dengue por primera vez, la posibilidad de que desarrollen cuadros severos es extremadamente pequeña, es muy baja. Sin embargo, cuando ocurre una infección secundaria, miren, siempre la mayoría de casos son asintomáticos, cuadros febriles indiferenciados o simplemente un cuadro de fiebre por dengue característico. Un 2% puede desarrollar formas más graves con sangrado y 1.1% puede desarrollar shock por dengue. Entonces, esto representa el 3%. Si hacemos nuestros cálculos, por ejemplo, en la población de Iquitos, nosotros tenemos 500.000 personas. Podemos asumir que 250.000 tuvieron ya alguna infección previamente. Muy bien. Ingresa un nuevo serotipo y este serotipo infecta 100.000 personas. Hay 100.000 personas que se infectan con el virus del dengue. Si se infectan 100.000, van a aparecer ¿cuántos cuadros severos o cuadros graves? El 3%. Quiere decir que en una epidemia grande, donde ha ingresado un nuevo serotipo, digamos serotipo 2, van a aparecer de 100.000, 3% son 3.000 casos. Y si los hospitales solamente tienen 120 camas, 200 camas, quiere decir que la aparición de 3.000 casos en un periodo no muy largo, que va entre 6 y no más de 8 semanas, ocasiona que los servicios de salud colapsen. Esta es la explicación por qué en algunos lugares de nuestro país en este momento están enfrentando un número tan grande de casos que la capacidad de sus servicios y sus hospitales es rebasada por la gran demanda de pacientes. Pero ¿cuál es la diferencia entre aquellos que sufren una infección primaria y aquellos que sufren una infección secundaria? Si miran ustedes, en la infección primaria, solo una pequeña proporción experimenta fuga de plasma o extravasación de plasma, mientras que aquellos que hacen una infección secundaria, hay una mayor proporción de ellos que hacen fuga plasmática. Esta es la gran diferencia, la proporción de personas que desarrollan fuga plasmática. A ver, ¿en qué consiste entonces este proceso o la teoría secuencial? Un sujeto ya se enfermó de dengue y tiene anticuerpos circulantes. Son anticuerpos heterólogos para este virus que ingresa recién. Ingresan un nuevo serotipo, el sujeto ya tiene anticuerpos circulantes, pero para otro serotipo, y se une el virus con el anticuerpo y forman un inmunocomplejo. Este inmunocomplejo se une a las células blanco, que son los linfomononucleares, y lo que se describe es que se ajusta como una llave de la cerradura para ingresar dentro de la célula blanco, donde ocurre una multiplicación viral incrementada. También lo denominan como el caballo de Troya, que ingresa, este inmunocomplejo tiene la facilidad o le permite ingresar fácilmente a la partícula viral para que ésta se multiplique de manera amplificada en la célula blanco.
A su vez hay activación del complemento, se activan otros linfocitos y se produce una gran cantidad de citoquinas o una tormenta de citoquinas. Todo este proceso inflamatorio va a ejercer su efecto finalmente sobre el endotelio vascular. Este es el endotelio capilar. ¿Qué provoca en el endotelio capilar? La ruptura del endotelio y la salida de plasma. Hay una pérdida de plasma. Ojo que digo plasma. Quiere decir entonces que del intravascular al extravascular lo que sale es agua, electrolitos y proteínas. Agua, electrolitos y proteínas. Y esto debe quedar claro, sale plasma. Por lo tanto, tenemos entonces que hay una serie de eventos inmunológicos de respuesta inmune que están mediando un gran fenómeno inflamatorio. Es así entonces que tenemos la explicación de la inmunopatología de las formas severas. Cuando un agente patógeno ingresa al sujeto, al huésped, se genera una reacción inmune que está dirigida a eliminarlo, a controlar la enfermedad, eliminarlo. Entonces, en este caso, la inmunidad es protectora y conduce a la curación. Pero, ¿qué ocurre si esta inmunidad es exacerbada, es muy grande? Y no solo eso, sino que es inefectiva, se convierte en patógena. Quiere decir que la respuesta inmune exacerbada, muy grande, no consigue eliminar al agente externo y al contrario, daña a los propios tejidos. Esto entonces conduce a la gravedad y puede producir la muerte en el huésped. Lo que estamos diciendo es que se podría interpretar que lo que ocurre es que la respuesta es muy grande y hay una disregulación, donde la respuesta está exacerbada tanto que daña a los propios tejidos. En otras palabras, lo que podríamos considerar es que ocurre un proceso de autoinmunidad transitorio o un proceso parecido a lo que ocurre en las enfermedades autoinmunes, donde el propio sistema ataca sus tejidos y los daña. Entonces, hay una desregulación inmune, hay una superproducción de citoquinas, una tormenta de citoquinas, y hay un viraje de la respuesta TH1 hacia TH2. Quiere decir que empieza primero como respuesta mediada por células, pero funcionalmente, en la etapa crítica o en la etapa de las complicaciones, vira a TH2, que funcionalmente se comporta con la producción de una gran cantidad de mediadores inflamatorios. Podemos entonces resumir los diversos fenómenos fisiopatológicos que ocurren en las formas severas de dengue, hablando primero del pecado antigénico original. ¿En qué consiste? Que el Aedes aegypti pica y transmite, por ejemplo, dengue serotipo 2 y ocurre una infección primaria. Esto genera una respuesta inmune con células T y células B de memoria. Esta exposición inicial es el pecado antigénico original. Pero luego, este sujeto va a sufrir una nueva infección, donde Aedes aegypti va a transmitirle nuevamente el virus del dengue, otro serotipo, o el mismo serotipo. Entonces, tenemos dos posibilidades. Que este sujeto que ya tuvo dengue sea expuesto al mismo serotipo. Tuvo infección por dengue 1 y ahora tiene infección por dengue 1 nuevamente. Es infectado. Es una infección homotípica o del mismo serotipo. Y en este caso hay una potente respuesta, una respuesta eficaz y un adecuado control de la infección. Pero ¿qué ocurre si este Aedes aegypti transmite un serotipo 2, un serotipo diferente? Entonces hay una infección heterotípica, es decir, por un serotipo diferente. En este caso, el sistema inmune es incapaz de controlar la infección
hay un control inefectivo de la infección, se produce la inmunoamplificación dependiente de anticuerpos, un fenómeno hiperinflamatorio con tormenta de citoquinas, las cuales van a actuar a nivel del endotelio capilar, causando su ruptura, su disrupción y salida o extravasación de plasma. ¿Cuándo ocurre esto? ¿En qué etapa de la enfermedad ocurre esto? Esto ocurre en la etapa crítica, que es en la etapa donde se presentan las complicaciones, que vamos a explicar con más detalle más adelante. Entonces, lo que tenemos es que hay un grupo de pacientes que afortunadamente es una pequeña proporción que desarrolla una forma severa de dengue, y estos que desarrollan una forma severa de dengue son los que tienen una tormenta de citoquinas y un fenómeno hiperinflamatorio. La mayoría de los infectados, sin embargo, habíamos señalado, son asintomáticos, tienen síntomas leves o autolimitados y se recuperan espontáneamente. Solo hay una pequeña proporción que desarrolla cuadros severos de dengue. Y acá podemos establecer una analogía o una similitud en el proceso de desarrollo de la enfermedad en dengue y infección por SARS-CoV-2, que es esta inmunoamplificación también. ¿En qué se parece, entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, la infección por dengue y la infección por SARS-CoV-2? Miren, en la parte superior vamos a ver la historia natural de la infección por dengue. Hay una primera etapa febril, donde hay viremia, hay una segunda etapa crítica o fase crítica, y hay una tercera etapa denominada etapa de recuperación. En COVID-19 o infección por SARS-CoV-2 tenemos también una fase temprana, una fase febril, luego tenemos una fase inflamatoria que tiene primero una fase pulmonar temprana, de inflamación temprana, y que luego se convierte en una inflamación severa para luego aquellos que sobreviven recuperarse. Entonces, miren, ambos tienen esta etapa temprana cuando hay viremia, febril, sintomática. Luego entran a la etapa crítica en el dengue, donde hay un gran fenómeno inflamatorio. Y en SARS-CoV-2 también entran a esta etapa inflamatoria intensa, pero donde el órgano blanco no son los vasos sanguíneos, el endotelio capilar, sino son los pulmones. Y hay un grupo de personas que desarrolla cuadros inflamatorios severos a nivel pulmonar que llevan a dificultad respiratoria, AR severo, requieren ventilación mecánica y pueden morir. Y ahí luego viene la fase de recuperación. Entonces, sí hay una diferencia en los días porque usualmente esta fase crítica aparece entre el tercer y cuarto día en dengue. Sin embargo, el fenómeno inflamatorio intenso en SARS-CoV-2 aparece todavía al cabo del 10º día, que es que se presentan las complicaciones con dificultad respiratoria. Por lo tanto, tenemos cuadros parecidos donde no hay un daño directo del virus sobre el tejido, sino más bien hay una respuesta inflamatoria intensa que daña múltiples tejidos, que es lo que van a causar las expresiones clínicas y lo que es en dengue la extravasación de plasma y en SARS-CoV-2 la dificultad respiratoria severa. Hay múltiples similitudes. Virus del dengue y SARS-CoV-2 poseen ARN, tienen un periodo de incubación con un síndrome febril agudo al inicio de la infección. Ambos presentan fuga capilar y coagulopatía más intenso en dengue que en SARS-CoV-2. Tiene manifestaciones cutáneas, petequias. Hay amplificación dependiente de anticuerpos, inclusive hay inmunidad cruzada entre dengue y SARS-CoV-2. Miren el cuadro clínico. Entonces, hay una serie de síntomas que son similares en ambos cuadros clínicos al inicio, como fiebre, mialgia, artralgia, cefalea, náuseas, vómitos, deposiciones líquidas. Pero hay cuadros también, o hay manifestaciones clínicas totalmente diferentes. Por ejemplo, en dengue hay dolor retrocular, sangrado, erupción cutánea pruriginosa. Y en SARS-CoV-2 tenemos tos, congestión nasal, anosmia, geusia, entre otras complicaciones. Entonces,
Cuando nosotros vemos un cuadro severo, nosotros interpretamos que está ocurriendo una gran producción de mediadores inflamatorios, una tormenta de citoquinas. Esto se expresa entonces de diversas maneras. Hay extravasación capilar de fluidos, hay hemorragia, trombocitopenia, alteraciones hematológicas, inclusive daño de órganos como hígado, corazón, sistema nervioso y los órganos linfoides. Entonces, el virus del dengue no solamente afecta el endotelio capilar, sino también hay una afectación sistémica, donde compromete todos los aparatos y sistemas. Está comprometido el pulmón, está comprometido el sistema nervioso, los riñones, el corazón. Eso es lo que ocasiona dengue, una enfermedad sistémica. No obstante, el evento fisiopatológico más importante en las formas severas de dengue es el incremento de la permeabilidad capilar y no es el sangrado. Y esto es crítico para nosotros. Si lo que yo tengo es que el paciente con formas severas de dengue incrementa la permeabilidad capilar, experimenta extravasación de plasma, disminución del volumen circulante efectivo, hipotensión, hipoperfusión de los tejidos, shock, sangrado y muerte, el manejo estaría fundamentalmente basado en expandir ese intravascular, debido a que el evento más importante es esa extravasación y depresión del volumen circulante efectivo. Entonces, miren, para que quede grabado sobre piedra, este es el endotelio capilar y tenemos que ocurre un evento hiperinflamatorio que va a actuar a nivel del endotelio causando la ruptura, la disrupción, debido a múltiples procesos inflamatorios mediados por citoquinas, participa NS1 y se provoca la disrupción. NS1 afecta el ácido oxálico que está en las uniones de las células endoteliales y provoca la ruptura o también contribuye a la ruptura de este endotelio. Entonces, al haber una disrupción, una ruptura, hay salida de plasma, extravasación y salida de plasma del intravascular al extravascular. Otro de los eventos que ocurre que es por acción directa del virus es apoptosis. Hay daño y muerte celular, ¿no? Estos se condensan los núcleos, progresan y mueren en hepatocitos, neuronas, en el endotelio también hay apoptosis. Por eso, en necropsias realizadas en pacientes que fallecieron con dengue, se han encontrado los cuerpos de Councilman, que son los mismos que se encuentran en fiebre amarilla, que son las células apoptóticas en el hígado. También hay inmunidad cruzada, hay una reacción cruzada, anticuerpos, anticélulas endoteliales, específicamente ante las uniones de las células endoteliales. Hay antiproteínas de la coagulación, fibrinógeno y otras, y también hay anticuerpos antiplaquetas. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene trombocitopenia, nosotros vamos a entender que parte de esta disminución de la plaquetas está relacionada con esos anticuerpos antiplaquetas. En consecuencia, como parte del manejo, a pesar de que los niveles de plaqueta estén bajos, no se usa de manera usual transfusión de plaquetas, que lo discutiremos en el manejo. ¿Cuáles son las causas de trombocitopenia? Son principalmente dos grupos. Primero, la supresión de la médula ósea. Hay una supresión de la progresión o la maduración de las células megacariocíticas. Y hay una supresión medular de la producción de plaquetas. Y luego hay un aumento del consumo de plaquetas periféricas que se explica por una infección o un daño directo de las plaquetas, una adhesión de plaquetas y leucocitos al endotelio vascular y adicionalmente a un clearance o una eliminación de plaquetas debido a los anticuerpos antiplaquetas. Quiere decir que hay múltiples causas que explican por qué hay
trombocitopenia. Desde el punto de vista clínico, ¿cómo se expresan estas diversas cambios que ocurren a nivel vascular, principalmente el incremento de la permeabilidad? A nivel de pleura hay derrame pleural, en abdomen hay ascitis, en pericardio podemos encontrar derrame pericárdico. A nivel pulmonar, el daño del pulmón puede causar hemoptisis, e inclusive puede haber, cuando se afecta el sistema nervioso y hay una lesión de la barrera hematoencefálica, puede ocurrir encefalopatía. Entonces, tenemos aquel grupo que va a desarrollar formas severas de dengue y ahora tenemos que tratar de identificar quiénes son aquellos que se van a complicar. Y vamos a discutir el cuadro clínico de esta enfermedad. Ya habíamos dicho, el espectro del dengue es bien amplio. Hay desde formas asintomáticas, inaparentes, síndromes febriles indiferenciados, dengue característico y las formas graves, que es una proporción pequeña de todos. Y en el curso de la enfermedad vamos a tener que fijar dos conceptos. El primero ya les había referido, es el concepto de una enfermedad sistémica. Quiere decir que se afectan todos los aparatos y sistemas en realidad. Aparato cardiovascular, aparato respiratorio, aparato digestivo, riñones, sistema nervioso. Pero este otro concepto es bien importante y está referido a que es una enfermedad dinámica. Significa esto que cuando un sujeto experimenta una infección y progresa a una forma severa y se activa el fenómeno inflamatorio, este se mantiene de manera constante si es que no lo manejamos adecuadamente. Esto explica por qué, por ejemplo, cuando un paciente se está empezando a complicar y tiene dolor abdominal, tiene vómitos, va a la emergencia, recibe hidratación con 1 litro, 2 litros de cloruro, lo mandan a su casa. Este paciente se mejora temporalmente, pero luego de algunas horas reaparecen los síntomas y nuevamente presenta dolor abdominal, presenta vómitos, y es porque el proceso hiperinflamatorio, el proceso no se detiene, es un proceso dinámico, constante, que requiere nuestra supervisión y monitoreo. Hemos tenido, por ejemplo, una niña de 6 años es llevada a un establecimiento de salud en en una de las regiones afectadas actualmente. La derivan al hospital. En el hospital, en el 4.º día, ella no tiene mucha fiebre, tiene dolor abdominal, vomita, está un poco deshidratada. La admiten en la noche, la hidratan toda la noche, la hidratan en la mañana, todo el 2.º día, de una manera modesta, pero la hidratan. Ella se estabiliza. Entonces, al 2.º día de hospitalizada, ya la ven mejor, ha recibido un poco de volumen, no controlaron su diuresis, y como ya no se queja de dolor ni vomita, le dan de alta. Esta niña regresa a su casa, y al cabo de unas horas reaparece el dolor abdominal, reaparecen los vómitos, es llevada nuevamente al hospital. Y cuando llega al hospital, la presión está 60-40, la frecuencia cardíaca está en 130 y la paciente tiene la piel fría, regresa en shock. Así como estos casos, se han presentado múltiples y son una de las explicaciones por qué los pacientes podrían complicarse cuando no se tiene claro el concepto de que esta es una enfermedad dinámica que no se detiene. En otros casos, esta paciente recibió atención, se estabilizó la presión, pero que tuvo que ser transferida a un hospital de mayor complejidad. En otros casos, evolucionan mal y fallecen. Entonces, el dengue es una enfermedad sistémica y dinámica, y eso ténganlo en mente cuando hablemos del tratamiento. El espectro clínico incluye entonces una variedad amplia que va de formas asintomáticas, oligosintomáticas, hasta las formas graves, y tenemos que la enfermedad se divide en 3 fases o etapas.
una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. 3 fases. Luego de que el sujeto es picado, tiene un periodo de incubación que es variable, que puede ir entre 4 o 10 días, no dura más de 2 semanas. Y la enfermedad sintomática tiene una etapa febril, una etapa crítica y una fase de recuperación. Ojo que en la etapa febril, que suele durar entre 4 o 5 días, es donde hay viremia. Y esto es importante para las técnicas diagnósticas que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo o en qué consisten estas 3 fases? Fase febril, fase crítica y fase de recuperación. Los pacientes usualmente están asintomáticos, están bien. Por ejemplo, un adolescente de 14 años regresa del colegio a las 2 de la tarde, almuerza y no se queja de ninguna molestia. Y de pronto, súbitamente, a las 4 de la tarde presenta fiebre, malestar y se siente muy mal. Así va a presentar síntomas durante 2, 3, hasta 4 días. Le den el tratamiento que le den, los síntomas van a persistir. Dolor osteomuscular generalizado, cefalea intensa, dolor retrocular, artralgias. Esto ocurre en la etapa febril. Luego, cuando está llegando al final de la etapa febril y cuando va a entrar a la etapa crítica, experimenta un proceso contradictorio, porque de pronto la fiebre estaba en 39,5, 39 y baja a 38, 38,2. La cefalea disminuye, el dolor osteomuscular también. A este periodo de transición entre la fase febril y la fase crítica se le llama defervescencia. Y este es un comportamiento particularmente engañoso de la enfermedad, porque mientras que el sujeto aparentemente está mejorando, lo que significa es que está entrando a la etapa crítica. Luego entonces el paciente entra a la etapa crítica y es acá donde se empieza a presentar la extravasación en aquellos que hacen formas graves. Y la mayoría de veces en esta etapa el sujeto ya no tiene fiebre inclusive. No tiene dolor osteomuscular, no tiene fiebre, pero empieza a presentar efusión pleural, ascitis, inclusive puede tener edemas. ¿Qué es lo que ocurre en esta etapa crítica? La extravasación. Si nosotros lo manejamos bien, 24, 48 horas, no más de 72, usualmente son hasta 2 días, le salvamos la vida y entra la etapa de recuperación. Entonces tenemos la etapa febril, la etapa crítica y la etapa de recuperación. En la etapa febril, ¿qué síntomas tiene? Usualmente tiene un dolor osteomuscular muy intenso y la cefalea también. Hay un inicio súbito de la fiebre, por eso también se le llama fiebre rompehuesos. El sujeto puede presentar deshidratación. Al principio los leucocitos pueden estar normales, pero a medida que pasan los días hay una leucopenia progresiva. Lo mismo ocurre con las plaquetas, que pueden estar normales al inicio y luego aparecer una disminución de ellas. En esta etapa además podría aparecer un primer exantema macular transitorio. Es un exantema morbiliforme que afecta principalmente el tórax y es centrífugo. Afecta las extremidades y característicamente se empalidece con la presión. Ustedes presionan y queda una zona pálida en la zona de presión. Miren acá, es una paciente que está en la etapa febril, una erupción morbiliforme, eritematosa, leve, se presiona y miren cómo queda. Es una erupción morbiliforme que se empalidece a la presión. Este es el exantema temprano, el que aparece en la etapa febril. Puede aparecer el segundo día o tercer día.
Entonces hemos dicho que hay una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. La pregunta que todos los clínicos quisieran que le respondieran es, ¿cómo puedo saber aquel paciente que el primer día que acude a la consulta con dengue se va a complicar o no se va a complicar? ¿Existe algún predictor, un score que me permita predecir? Se han evaluado interleuquinas, por ejemplo. No hay ningún predictor ni score. En los primeros días, en la etapa febril, no tenemos ninguna forma de poder predecir o anticipar quiénes son los que se van a complicar. La única herramienta clínica que tenemos para saber quiénes se complican son los signos de alarma, que en realidad no son signos solamente, sino son signos y síntomas que representan el anticipo o el inicio de lo que deviene una extravasación capilar, hipotensión, shock y muerte del paciente. Entonces, es bien importante identificar los signos de alarma. ¿Y cuándo aparecen los signos de alarma? Aparecen justo precisamente cuando se pasa de la etapa febril a la etapa crítica en esta etapa que hemos denominado de efervescencia. Recapitulando entonces, el cuadro clínico se caracteriza por un inicio de fiebre alta persistente. Luego mejora, declina en esta etapa de efervescencia y aparecen los signos de alarma. Ya en el periodo crítico, cuando ocurre la extravasación, los síntomas remiten. Luego hay una pequeña aparición y luego remiten definitivamente. En este primer periodo febril es cuando ocurre la viremia. Entonces, en la fase crítica, vamos a tener que el paciente le baja la fiebre o desaparece. Si hay extravasación, hay una elevación del hematocrito, fuga plasmática. Ya la leucopenia y la trombocitopenia son definidas, progresan y se hacen más intensas. Y el paciente, dependiendo del nivel de extravasación, puede presentar hipotensión. Y es aquí cuando vamos a encontrar derrame pleural y ascitis. ¿Cuáles son los signos de alarma? Los signos de alarma fueron validados en múltiples estudios. Uno de ellos es el estudio DENCO, que evaluó de manera multicéntrica cuáles eran los signos y síntomas que predecían a aquellas personas que iban a presentar extravasación, que se iban a complicar y que podrían morir. Y dos son los más frecuentes: dolor abdominal y vómitos persistentes. Este dolor abdominal es progresivo hasta que se torna continuo y sostenido e intenso. Y los vómitos persistentes, que están catalogados como 3 o más episodios en 1 hora o 4 episodios en 6 horas. También irritabilidad, somnolencia, letargia, sangrado de mucosas, gingivorragia, epistaxis, ascitis, si hay efusión pleural, líquido en tercer espacio, ascitis también es un signo de alarma. Y hepatomegalia más de 2 centímetros. En realidad, en la cabecera del paciente, al momento de ser admitido, identificar líquido en tercer espacio como ascitis, efusión pleural no es muy sencillo, y la hepatomegalia es una estimación relativa. Sangrado, dolor abdominal, vómitos sí son conspicuos, pero dos son los signos de alarma más frecuentes: dolor abdominal y vómitos, y es lo que debemos recordar. Luego hay una tercera, luego en la etapa crítica es cuando aparecen las formas graves, donde hay shock por severo pérdida de plasma, que puede ir acompañado o no de dificultad respiratoria, sangrado grave, y también daño de órganos como miocarditis o falla hepática. Esto va a durar, este periodo de extravasación dura entre 24 a 48 horas, y es el momento que tenemos para manejar al paciente adecuadamente y salvarle la vida. Pero para poder definir esto tenemos que conocer bien la nosología. Es por eso que discutimos de manera detallada cada etapa de la enfermedad y cuál es el sustento fisiopatológico de los eventos que ocurren en la etapa crítica. Recapitulando entonces, tenemos que aquellos que ya tuvieron una infección y experimentaron el pecado antigénico original, cuando sufren una segunda infección, se produce un fenómeno hiperinflamatorio, tormenta de citoquinas,
daño del endotelio, extravasación, y esto aparece en la etapa crítica. Por lo tanto, cuando ustedes ven un paciente con probable dengue que acude con dolor abdominal, con vómitos, en el tercer o cuarto día, yo digo, ok, este paciente tiene signos de alarma. ¿Y qué está experimentando? Extravasación. Entonces, nosotros vamos a entender que el paciente que llega con signos de alarma está experimentando extravasación. Si es dengue, es ocasionado por la extravasación. Si lo manejamos bien al paciente, la mayoría se va a recuperar dentro de los 7 días del inicio de la fiebre. Él va a mejorar su estado general, van a desaparecer los síntomas gastrointestinales, se va a estabilizar el estado hemodinámico y aquí va a aparecer un segundo exantema, que es eritematoso petequial con zonas pálidas. Y también algunos pueden presentar un síndrome de fatiga crónica. Miren, esta es la erupción cutánea casi patognomónica de dengue. No la vemos en otras circunstancias. Eritematoso con zonas petequiales y zonas aparentemente normales. También se le llama mar rojo con islas blancas. Si ustedes lo ven, dicen esto es dengue. Desafortunadamente aparece en la etapa de recuperación, que es como el séptimo día, sexto día, que ya no nos es útil desde el punto de vista clínico porque nosotros necesitamos tempranamente poder definir si este paciente se va a complicar o no, o si es dengue. Entonces, no nos sirve desde el punto de vista clínico para poder tomar decisiones con el paciente, dado que aparecen en la etapa de recuperación. Miren, acá hay otra foto, más cerca, eritematoso petequial con zonas pálidas. Entonces, así visto nuestro cuadro clínico y evolución de las manifestaciones, tenemos que los pacientes en sus 3 etapas, febril, crítica y recuperación, vamos a tener que ellos, todos los pacientes, evolucionan juntos o de la misma manera, de manera semejante, en la etapa febril. Y la diferencia ocurre en la etapa crítica. Quiere decir que después de la etapa febril, cuando los sujetos entran a la efervescencia, hay un grupo que no va a presentar signos de alarma y otro grupo que sí va a presentar signos de alarma. Por lo tanto, vamos a tener 2 grupos de pacientes. Todos tienen fiebre el primer día, el segundo día, el tercer día, tercero para cuarto, o cuarto para quinto. El sujeto de pronto hay un grupo que desarrolla signos de alarma y hay otro grupo que no desarrolla signos de alarma. Los que desarrollan signos de alarma son los que se pueden complicar y morir. Y los que no desarrollan signos de alarma son los que se van a recuperar de manera espontánea. Entonces tenemos ya 2 grupos. Tenemos dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y la forma grave que le hemos descrito, donde el paciente tiene shock, tiene dificultad respiratoria, tiene un sangrado significativo o daño de órganos como daño hepático o daño del corazón con miocarditis. Por lo tanto, son 3 grupos según la clasificación revisada de dengue. El paciente tiene síndrome febril, se hace diagnóstico probable y en la evolución hay un grupo que va a evolucionar sin signos de alarma, un grupo que va a presentar signos de alarma y otro grupo que va a presentar formas graves. 3 grupos. Esta clasificación está orientada al manejo. El primer grupo de dengue sin signo de alarma se maneja de manera ambulatoria. El segundo grupo se hospitalizan todos y el tercer grupo van a una unidad de cuidados críticos. Muy bien. Entonces, cuando hagamos el abordaje de un paciente con probable dengue, vamos a hacerle varias preguntas. La primera es si procede de una zona. Ahora es bien difícil porque casi todo nuestro país o la mayoría de regiones ya tienen transmisión. La segunda pregunta es si el cuadro clínico que presenta el paciente puede ser dengue. La tercera es si este paciente tiene dengue, ¿en qué fase está? ¿Febril, crítica o de recuperación? La tercera pregunta es,
tiene o no tiene signos de alarma. La siguiente es cuál es el estado hemodinámico y de hidratación del paciente y si tiene shock o no tiene shock para definir el manejo. Ejercicio. A ver si tratamos de prestar atención para poder enfocar al paciente. Tenemos un varón de 18 años de edad, procedente de Chiclayo. Acude a la emergencia por presentar un tiempo de enfermedad de 3 días, caracterizado por fiebre, cefalea y dolor osteomuscular generalizado. Muy bien. Al examen clínico, la temperatura es de 37 grados, la frecuencia respiratoria 16, la frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, la presión arterial 110/80 y sus plaquetas están en 90.000. ¿Viene de una zona de transmisión? Sí, en Chiclayo hay un brote actualmente, viene de una zona de transmisión. ¿Este cuadro puede ser dengue? Sí, tiene, a ver, veamos, tiene fiebre, cefalea, dolor osteomuscular. Sí puede ser dengue. Si es dengue, ¿en qué fase está? ¿Fase febril? ¿Fase crítica? ¿O ya se está recuperando? Son 3 días de enfermedad, tiene fiebre, cefalea. Estaría entonces en la fase Febril. febril. Exactamente, en la fase febril. La tercera pregunta es, ¿tiene o no tiene signos de alarma? Según la historia. Veamos. No refieren sangrado, no refieren dolor abdominal, no hay vómitos, no hay decaimiento. Entonces, ¿tiene o no tiene signos de alarma? No tiene, doctor. No tiene signos de alarma. ¿Cuál es su estado hemodinámico? Su presión es 110/80, un poco taquicárdico. ¿Es estable o inestable? Estable. Estable. ¿Tiene shock? No. No hay evidencia clínica. No tiene shock. Muy bien. Estos son los pasos que debemos seguir cuando estamos frente a un paciente con probable dengue. Doctor, pero de repente es otra cosa. Sí, pero si es otra cosa, le salvamos si es otra cosa, lo vamos a identificar en la evolución, pero si es dengue, le salvamos la vida. A ver, pero tiene 90.000 plaquetas. ¿Este es signo de alarma? No, las plaquetas no son signos de alarma. 90.000 plaquetas, ok, es parte del cuadro clínico. Ya hemos referido que a medida que progresa va a presentar algún nivel de trombocitopenia. Segundo caso. Mujer de 36 años de edad, procedente de Iquitos, acude con un tiempo de enfermedad de 4 días, caracterizado por alza térmica, cefalea y dolor osteomuscular generalizado. El día del ingreso mejoran los síntomas y 4 horas antes de ser admitido presenta dolor abdominal y vómitos. Las funciones vitales revelan una presión arterial de 110/70, una frecuencia cardíaca de 70 por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 por minuto. Al examen clínico se evidencia una erupción cutánea morbiliforme en la región torácica que se empalidece a la presión. ¿En Iquitos hay dengue? Sí. ¿Y este cuadro puede ser dengue? Sí, sí puede ser. ¿Tiene fiebre, cefalea? Sí. ¿Y si es dengue, en qué fase está? ¿Febril, crítica o de recuperación? Ya en recuperación. Tiene 4 días, Crítica. no tiene fase crítica. Fase Miren crítica. acá, tiene 4 días, mejoraron los síntomas, pero antes de ser admitido presenta dolor abdominal. Fase crítica. ¿Tiene signos de alarma? Sí tiene signos de alarma, doctor. Sí, tiene, doctor. Sí tiene dolor abdominal y vómitos. Dolor abdominal y vómitos. Sí tiene signo de alarma. ¿Cuál es su estado hemodinámico? Estable todavía. ¿Tiene shock? No tiene. tiene shock. No, no tiene. Se hospitaliza. Se hospitaliza para manejo hospitalizado. Muy bien. Eso sería todo. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Indicar a los participantes
que la ponencia de dengue, lo que es el tratamiento, el diagnóstico y el manejo, se va a realizar el día domingo en la noche a las 7 p.m. junto con los casos clínicos. Ahora, cualquier pregunta que puedan tener durante la ponencia, lo pueden escribir o pueden prender el micrófono, pedir la palabra. El póster se va a estar enviando después de la ronda de preguntas, si es que las hubiera. Bueno, esperamos unos minutos para ver si hay alguna... Hay una pregunta acá que dice, entonces, ¿la etapa de efervescencia es dentro de la fase crítica? Está precisamente en la transición entre la etapa febril y la crítica. Y es ahí donde debemos estar nosotros atentos. Yo lo voy a seguir a mi paciente, está con fiebre, malestar, y cuando veo que está mejorando me pongo atento, porque está saliendo de la etapa febril y entrando a la etapa crítica. Doctor, buenas noches. Sí, Doctor, una pregunta. ¿Puede hablar más o menos, un poquito más sobre la superposición, en este caso, de las etapas? Porque tengo entendido que a veces no ocurren en forma ordenada, ¿no? Y puede haber una superposición, ¿no? ya miren, lo que les he mostrado es el cuadro clínico típico característico. Muchos de los síntomas, por ejemplo, el nivel de extravasación, cuán rápido caen las plaquetas, está relacionado con la carga viral. Hay estudios bien realizados donde han encontrado que alta carga viral se correlacionan con mayor extravasación y mayor caída de plaquetas. Entonces, los pasos que les he dado son usualmente el promedio para que tengamos un esquema de cómo evoluciona el paciente. ¿Podría ser que alguien presenta dolor abdominal y vómitos al segundo día? Sí. Es inusual que alguien vaya a debutar ya con vómitos y las plaquetas bajas porque no es la historia natural de la enfermedad. A menos que haya estado tomando algún antiinflamatorio, haya enmascarado, pero usualmente eso no ocurre. Los pacientes siguen esta secuencia y todas las series lo reportan. Una primera etapa que se puede acortar. Recuerden que hay extremos, ¿no? En promedio, he dicho 3-0, cuarto día se pasa de la febril a la crítica. Podría ser más corta a veces o un poquito más larga en algunas oportunidades. Pero se mantiene la secuencia de febril, crítica y luego la recuperación. Sí, doctor, creo que lo No, mencionado miren, ya, también no se responde requiere a la... plaquetas. No se requiere plaquetas. Vamos a hablar un poco más cuando hablemos de la terapia. La fase febril podría durar poco. A veces al segundo día el paciente ya tiene dolor abdominal, vomita. Ojo que no siempre ocurren infecciones de un solo tipo. ¿Ah? A veces puede ocurrir que el sujeto empezó con un síndrome febril por leptospira y luego estuvo incubando dengue, aparece dengue y se superponen. Hay que tener cuidado porque eso distorsiona la evolución natural. Pero cuando nosotros lo abordamos, síndrome febril en época de brote es dengue hasta que no se demuestre lo contrario y debe manejarse como tal para salvarle la vida al paciente. No se usa corticoides, se ha probado. El problema es que no hay modelos experimentales para reproducir el dengue como ocurre en humanos. No hay buenos modelos. O sea, en los ratones el modelo no es semejante y es bien difícil estandarizar el momento en que se podría usar el corticoide. Si bien desde el punto de vista teórico podría servir, no se recomienda y no hay ninguna evidencia, ningún estudio que lo haya demostrado. La trombocitopenia es reversible. Si lo manejan adecuadamente y lo hidratan bien, esta recupera. A veces toma un poco de tiempo. Toma algunos días, algunas semanas en recuperarse la trombocitopenia. En encefalitis se ha encontrado presencia de virus en el líquido cefalorraquídeo.
pero en realidad es el proceso inflamatorio. Ujú. Doctor, para dar pase a Joana Laura, que está levantando la mano, si desea preguntar, puede prender su micro. Sí, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Excelente ponencia. Yo tenía una consulta. Según como iba explicando, de que las personas infectadas con dengue son las que generalmente pueden llegar a producir, o sea, una enfermedad heterogénea. Entonces, mi pregunta era, ¿aquellas personas que ya hayan sido infectadas con dengue son aquellas más propensas a desarrollar un dengue severo? Claro, precisamente eso es lo que dice la teoría secuencial, aquellas que ya tuvieron un serotipo. Mira, desde el punto de vista epidemiológico y teórico hasta ahora, solamente te puedes infectar de un serotipo una vez. Entonces te da serotipo 1, serotipo 2, serotipo 3. Entonces, si tuviste una infección por serotipo 1, cuando te dé la otra tienes riesgo de que desarrolles una forma severa. No todos lo hacen tampoco, pero tienes mayor riesgo, mayor probabilidad. Gracias. Entonces, si tú vives en una zona no endémica donde no se transmite dengue y vas a una zona endémica y te tuvieras la mala suerte de que te infectaras, lo más probable es que hagas un cuadro autolimitado. Si hay un grupo chiquito, muy pequeño, que puede ser un cuadro severo, sí, en la primera vez. Pero como vieron, los datos epidemiológicos demuestran que es una proporción muy pequeña. A ver, en el primer caso clínico no estaría entrando en la fase crítica debido a que el paciente ingresa con fiebre para el examen, pero al examinar los signos vitales presenta temperatura 37 y sería adecuado mantener la observación. Miren, lo que pasa es que los pacientes no van a presentar la fiebre tiende a ser persistente, pero para nosotros ese caso de ese momento todavía está en la etapa febril. Y entonces, si yo sé que podría estar entrando a la etapa crítica, lo voy a vigilar, porque podría ser que si no tenga signos de alarma, no podemos hospitalizar a los que no tienen signo de alarma. El aspecto decisivo, entonces, es que tenga o no tenga signos de alarma para decidir la hospitalización. Ella llega, tiene malestar, cefalea, la evalúan en una posta, ya no tiene fiebre en ese momento, no hay el dato si le dieron o no antipirético, pero en ese momento no tiene fiebre. Y yo busco si tiene o no signos de alarma. No tiene, la manejo ambulatoriamente. Pero sí, la observación es interesante, porque yo voy a estar vigilando cómo se va a comportar y voy a alertar de que apenas aparezca un signo de alarma sea traída. Porque es posible que ya remita la fiebre y no tenga más. Y sea un dengue sin signos de alarma. Ojo que el abordaje que estamos explicando ahora es frente a brotes epidémicos, donde hay decenas de pacientes con fiebre, cientos de pacientes con fiebre. Nosotros tenemos cerca de 150.000 infecciones registradas, reportadas en el sistema. Entonces, los servicios tienen una gran demanda y ahí tienes que decidir, miras los síntomas, miras los signos de acuerdo al flujo que les he recomendado y decides si es dengue sin signo de alarma o dengue con signos de alarma. Para nosotros ahí está en la fase febril. Que podría estar entrando de la febril a la crítica, eso no lo voy a saber, solo lo sabré en la evolución. Y eso ocurre con todos los pacientes, porque si viene en el primer día o en el segundo día igual, la vas a manejar ambulatoriamente y no sabes cómo se va a comportar al día siguiente o en 2 días, y tenemos que seguirla. Por eso, paciente en el cual se plantea dengue se le sigue hasta 48 horas después de remitida la fiebre. Listo, doctor. Muchas gracias por su magna ponencia. Agradecemos su participación. Agradecemos también la participación del público. Y hacemos recordar que lo que es el diagnóstico y el manejo de dengue se va a ahondar en el tema el día domingo, junto con el caso clínico, en el cual podremos participar. Va a ser interactivo junto con el doctor Casapía. Así, deseamos buenas noches a todos. Muchas gracias por su participación.